Bueno, como me han antecedido con un análisis tan profundo del hecho en sí, personas a las que admiro y aprecio mucho, voy a tratar de hacer un resumen en parte cuantitativo y en la segunda parte más cualitativo, aunque seguramente se van triangulando entre las dos versiones. Eh, para hablar un poco de números y de algunos sucesos que se fueron dando históricamente para llegar hasta el momento en el que estamos hoy. Eh, para anteceder un poquito, podemos hablar de la Revolución Pingüina, que fue en el 2006 como alarma temprana sobre la educación pública y sobre las críticas que se hicieron no solamente durante el gobierno de Piñera, sino también anteriormente con Bachelet. Habían habido una serie de manifestaciones eh, en pos de esta modificación hacia la educación pública. En el 2017, respecto del trabajo de subcontratistas, con huelgas de hambre de comuneros mapuches también en el 2007. En el 2010, también conflictos medioambientales muy significativos. 2011, movimiento universitario y una ola feminista en el 2019 que no ha dejado de resaltar. Todo esto es para poder hacer también un análisis comparativo y ser capaces de no solamente de analizar este proceso en sí, sino también de imitar o de traspolar a este costado de la cordillera algunos de los elementos que nos resultan, digamos, hermanos, que nos podemos hermanar con ellos y que tenemos algunas luchas que han sido similares y en paralelo. Ya para octubre eh, para octubre del 2019 estaba programada la COP25, era sede Chile-Santiago como receptora de esta organización. Justo me tocaba estar ahí por esos días, pero ya un poco antes, el 20 de octubre, habían habido 103 incidentes graves, 1.462 detenidos entre las 9 regiones y 11 muertos. Piñera a esa altura acusaba a una sofisticada organización terrorista criminal respecto de lo que estaba pasando y se empiezan a dar una serie de sucesos que al ser consecutivos se empiezan a entremezclar con este carácter más subjetivo que mencionaba al principio que iba a ir entrelazando. La prensa revela espionaje policial a líderes sociales, se produce un cierre anticipado del año escolar, el rechazo a Piñera crece en un 79%, declara el presidente a su vez que no va a renunciar, pero que está dispuesto a conversar todo, inclusive hasta sobre una nueva constitución. Después se anuncia un plan de apoyo a pymes, una reforma tributaria, una insólita convocatoria al Consejo Nacional de Seguridad, que nunca se reunían sino por un desastre natural desde la dictadura, nunca se habían reunido hasta ese momento. La Asociación Chilena de Oftalmología declara epidemia sanitaria por más de 200 lesiones oculares a causa de disparos policiales. Carabineros reporta 1.800 hechos delictuales y 15.000 detenidos ya para noviembre. Se produce la intervención del Banco Central, un aumento récord del dólar, una caída de la bolsa en Santiago. Todo esto como para ir entremezclando diferentes situaciones de tipo económicas y sociales. Y bueno, ya avanzando un poquito más en el análisis, Chile como experimento latinoamericano de neoliberalismo y como se le decía de este lado de la cordillera como patio trasero de Estados Unidos,
así como somos Latinoamérica en general de los países potencia. Promovido como ejemplo de economía regional, tratándose de una oligarquía apoyada en el apartheid social y cultural de los Chicago Boys, que desplazaron en 1975 del gobierno militar a los neodesarrollistas. Posteriormente, dos olas de privatización importantes en el país, como el remate de los ingresos estatales como transporte, comunicaciones, parte de las áreas productivas, privatización de servicios sociales como salud, pensiones, educación. Bueno, todos estos actores que fueron surgiendo a partir de estas olas de privatización, de este abuso militar y neoliberalismo, son los que estuvieron en primera línea en octubre del 2019. Y acompañados, bueno, con personas muy jóvenes de las que hoy lamentamos algunos por sus vidas y otros por las lesiones sufridas. Yo tuve que buscar la definición, digamos, etimológica de plebiscitum, que significa ley promulgada por la gente común, y que hace un poco esta alusión a los 155 miembros que formaron esta convención constituyente y que tuvieron algunas particularidades que me parece importante mencionar, como que no podían estar al mismo tiempo en el gobierno mientras estaban como miembros de esta convención, este carácter rotativo y sobre todo este carácter de no experticia, es decir, si nos abocamos a esta definición original de ley promulgada por la gente común, dentro de esta especie de sistema parlamentario me parece que se cumplió con esos requisitos, es decir, iban a ser los mismos beneficiarios y partícipes de esta constitución los que habían participado en ese proceso, y lo que también supongo que nos da hoy la legitimidad de poder discutirlo como ciudadanos, como gente común. En comparación con esta especie de sistema parlamentario o esta especie de horizonte, también hubieron otros países, entre ellos Argentina, que convocó a una asamblea constituyente en 1994, que fue la reforma de la Constitución, que para los que no son de Argentina estaba desde el 1853. Nada más que convocada a partir de élites peronistas, justicialistas y radicales, en este caso, durante el gobierno de Menem, en el 1994. Entonces, bueno, cómo se van dando en diferentes espacios latinoamericanos estos mismos procesos, cómo algunos se pueden repetir o pueden sonar parecidos y ser tan diferentes, era este esfuerzo de comparación y también de integración de diferentes momentos que se han ido dando en la región y que me parece que nos pueden ayudar a dilucidar no solamente un análisis o un diagnóstico más preciso sobre el resultado del plebiscito, sino también un pronóstico quizás alentador o no, pero por lo menos digno de análisis, ¿no? Bien, en términos de Estado, en el encuentro pasado había mencionado algo como respecto de este horizonte estatal y por un único camino o por una única vía que pareciera ser el partido político para llegar a este único horizonte que es este aparato estatal, es decir, el gobierno. Un gobierno como en un sentido tutelar, aún sabiendo que cuenta con estos aparatos ideológicos y estos aparatos represivos de Estado que van funcionando como engranaje y como mecanismo
para realimentar un propio sistema contra el que no se puede girar, digamos, aún más allá de las intencionalidades de los gobernantes o de los que ocupen ese sillón de representatividad o de democracia representativa, si se le puede decir de esa manera, ¿no? Ante eso yo creo que hay algunas instancias que son alentadoras, aún en esta instancia, como los organismos descentralizados que se produjeron a través de las asambleas y del trabajo territorial, un poco haciendo hincapié en esta idea del sistema parlamentario, y también incorporando el internacionalismo como una necesidad para sostener también estas diferentes inquietudes regionales que se han despertado en otros países de Latinoamérica, como se me ocurre el caso de Perú, de Colombia, Ecuador, Bolivia, inclusive otros históricamente más consolidados como Cuba, como Venezuela, en que efectivamente si son las intencionalidades de un determinado gobierno democratizar un Estado, no es posible mientras dentro de cada Estado está la misma división de clases sociales que en todos los Estados. Entonces, ¿cómo este internacionalismo a partir de las clases sociales o la clase social que se sienta representada con este movimiento, que no siempre existe una correspondencia entre la percepción o la subjetividad de clase con la clase a la que pertenece en términos de poder adquisitivo, de ingreso, de medios de producción, digamos, pero sí que sin este apoyo internacional me parece que es difícil que una iniciativa pueda tener una trascendencia y una estabilidad permanente. ¿Por qué? Porque en esta suerte de contralor, para evitar el enquistamiento en este sillón que termina negociando con diferentes actores a los que a lo mejor antes se oponía, como es el caso de Boric. Bueno, esta suerte de contralor es o puede ser generada no solamente por estos organismos descentralizados a los que él mismo pertenece y bueno, gran parte del aparato que lo sigue, digamos, sino también por estos organismos internacionales en los que se apoyan determinadas concepciones que puedan hacer a una rigurosidad en el cumplimiento de ciertos objetivos y de manera permanente. Creo que el estado profundo, lo que se llama estado profundo, que vendría, bueno, yo encuentro una suerte de paralelismo en educación con el currículum oculto, ¿no? Como este estado profundo va operando más allá del costado visible y hace que nos queden, como bien mencionaban anteriormente, que nos queden ciertos factores de análisis que son visibles, pero seguramente hay otros que son invisibles y que son los más difíciles de identificar y que tienen que ver con este circuito o con este mecanismo y estos engranajes que ya están aceitados para que sigamos cumpliendo, digamos, nuestra función en esta división internacional del trabajo, para la cual estamos, digamos, en materia de descolonización todavía demasiado arraigados. Bueno, solamente una cosita más. También le doy un poco de continuidad a algo que se mencionó en el encuentro anterior. Entiendo que también hay un psicólogo en el grupo que hablaba respecto de la subjetividad de las clases y de esta hermandad o no
entre la identificación o la identidad de clase con la clase propiamente dicha en términos de materialismo, ¿no? Y tengo la idea de que bueno, desde la sociología del riesgo se habla un poco de lo que se llama el riesgo latente, que tiene que ver con esta idea de, por ejemplo, en el mar, que siempre está la bandera amarilla, nunca está la bandera verde, porque nunca el mar es lo suficientemente estable como para que no sea riesgoso meterse al agua, ¿no? Un poco siguiendo la continuidad de lo que decía Hugo con respecto a la inseguridad pública, como mencionó exactamente, creo que este riesgo en esta idea de si velar por la seguridad o por la libertad, el hecho de arraigarse bueno, a un orden, a una estabilidad y a evitar el riesgo y el sufrimiento, que es, digamos que no es una noción epicúrea, es totalmente humano, muchas veces tiende a generar este giro a la derecha por esta promesa de estabilidad y seguridad que se arraiga en la derecha, aun cuando sea por el orden de la fuerza. Bueno, y hasta acá. Me despido.